ahora mismo, Señor, las reprendemos y les echamos fuera, Señor, para que tu semilla pueda caer en buena tierra y llevar buen fruto. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Pueden pasar, mis hermanas, vamos a ir a Hebreos capítulo 12. Y vamos a Gloria a Dios, 12 verso 15. La mañana vimos este verso, pero quiero tomarlo como punto de partida. Hebreos 12 verso 15, ¿ya lo tiene? Cuando lo tenga, dígame. Dice: mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Déjame ver esta otra versión, dice, mira esta que interesante: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Está tremendo, ¿ah? Pero ¿sabe qué me llama la atención en esta versión? Es la traducción viviente, dice: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Gloria a Dios, vamos a dejarlo hasta ahí. En la mañana hablábamos, hermano, acerca de cómo Noemí, ¿se recuerda? Se va, hermano, de Israel, se va de Belén, tiene, hermano, una vida desastrosa ahí en Moab, se va huyendo precisamente de los problemas, pero lo que fue a encontrar fueron problemas peores. Ahora bien, lo tremendo es que cuando ella viene de regreso, dice que el nombre de ella es placentera, eso es lo que quiere decir Noemí. Sin embargo, cuando ella venía de regreso y la empezaron a reconocer en Belén, la veían que venía entrando y la reconocieron, a pesar de que habían pasado años y a pesar de que ella ya venía cambiada, tal vez llena de canas, tal vez arrugada, pero la reconocieron y entonces empezaron a llamarla por su nombre, que era Noemí. Y entonces ella empieza a decirles: no me digan Noemí, díganme Mara. Mara es amarga, amargura. Y entonces dice ella: llámenme así porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Sin embargo, si usted ve la vida de ella, se llenó de amargura por las cosas que le sucedieron, porque Dios no nos va a llenar de amargura. Nosotros podemos llenarnos de amargura a causa de los tratos de Dios, pero no es Dios el que nos llena de amargura. Entonces fíjese qué tremendo, porque viendo eso, hermano, fui a ver un poquito quiénes y por qué razones de pronto se amargaron, para que usted y yo, como dice ahí, nos cuidemos unos a otros. Amén. Cuando usted ve a alguien y todo que empieza, hermano, ya con una actitud de esas, que usted le puede decir: hey, cuidado porque te vas a amargar, te vas a amargar. Entonces mire esto, acompáñeme a Isaías capítulo 38. Porque mire qué tremendo, la amargura puede cortar el mover de Dios, puede cortar, hermano, de pronto el trabajo de Dios. Dice Isaías 38, verso 15. ¿Ya lo tiene? 38:15 de Isaías dice: ¿qué diré? Pues Él me ha hablado, está hablando de Él, ¿verdad? Dios me ha hablado y Dios mismo lo ha hecho. Andaré errante todos mis años a causa de la amargura de mi alma. Oh Señor, por estas cosas viven los hombres y en todas ellas está la virtud de mi espíritu. Restabléceme la salud y haz que viva. He aquí, por mi bienestar tuve gran amargura. Eres tú quien ha guardado mi alma del abismo de la nada, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Miren qué interesante ese versículo, ¿verdad?
He aquí por mi bienestar tuve gran amargura. Entonces mire qué tremendo, porque se recuerda cuando llega el diablo y se presenta delante del Señor y le llega a pedir permiso para levantarse y hacerle daño a Job, quitándole todos sus bienes, enfermándolo. Y entonces mire qué tremendo, porque dice este verso, que verso 15 dice, es Ezequías el que está hablando. Y entonces mire cómo Ezequías dice, voy a andar, dice, vagando por todos estos años, dice, a causa de la amargura de mi alma. Verso 17 dice, tuve amargura, ¿por qué? Por causa de mi bienestar. O bien, por su salud, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo interesante? Que este hombre Ezequías, este rey Ezequías, estaba enfermo. Y entonces, como estaba enfermo, llegan a decirle, llega el profeta, pero no le llega a decir que se va a sanar, sino que llega a decirle que se va a morir. Llega y le dice, mira, dice el Señor, arregla tu casa, arregla todos tus bienes, arregla todas las cosas, haz el testamento y todo, porque dice el Señor que te vas a morir. Y él estaba enfermo. Cuando le llevan esa noticia, dice que entonces, hermano, él se preocupó, pero mire lo que dice ahí, se llenó de amargura. Porque, hermano, empezó a pensar él, a decir, hermano, Dios mío, pero si yo sentí que todavía me faltaba tiempo, todavía creí yo tener tiempo por delante. Sin embargo, dice ahí, por mi bienestar tuve gran amargura. Eres tú quien ha guardado mi alma del abismo. Mire cómo reconociendo los cuidados de Dios. Pero lo tremendo es esto, que de pronto ve él su salud comprometida, su bienestar comprometido, y entonces, hermano, llega la amargura. Y cuando llega la amargura, muchas veces nosotros empezamos, hermano, a hablar y empezamos a decir cosas, hermano, de las que después tenemos que retractarnos. Por eso mire qué terrible, y creo que en la mañana le leí un verso acerca de eso, cómo la amargura de pronto nos hace hablar. Y le voy a leer ahí un pasaje bien interesante de uno de los profetas, que dice, hermano, que abrió sus labios por causa de la amargura, y cuando abrió sus labios terminó perdiendo todo. Ahí va a ver. Mire entonces, porque viene Ezequías, y la primera razón por la cual usted y yo de pronto, hermano, nos llenamos de amargura es a causa de la enfermedad, porque vemos comprometido nuestro bienestar, porque vemos comprometida nuestra salud. Y hermano, y eso es fácil, porque si yo le pregunto, ¿a quién le gusta estar enfermo? A ninguno. ¿A quién le gusta estar sano? A todos. ¿A quién le gusta estar radiante y no tener ningún problema de salud? A todos. Sin embargo, de pronto, hermano, llega la enfermedad. Ahora la enfermedad, hermano, llega por 2 o 3 razones. 1, porque Dios la manda. 2, porque la manda el diablo. 3, porque usted y yo nos descuidamos y nos enfermamos. Amén. El asunto aquí es que usted puede identificar y darse cuenta, porque mire, si uno no se cuida y se enferma, y empieza uno, diablo, fuera, te has traído la enfermedad. No fue el diablo, fuimos nosotros. Se imagina, hermano, así con los fríos que estuvieron haciendo en diciembre y lloviendo, y salir uno, hermano, en camisetas sin mangas, de aquellas así de tirantitos. Pues hace un par de días, ¿verdad? Estábamos con mi esposa, íbamos en el carro, y estaba, hermano, en la noche estaba soplando fresco. Y es cierto, de día está uno así, hermano, se pone camiseta y dice uno, qué calor, pero dan las 6 de la tarde y empieza el aire fresco. Y no, hermano, andaban unas muchachas que como que andaban en la playa. Y lo terrible, lo bueno, lo divertido es que van así, hermano. Pero ahora dése cuenta, comprometemos nosotros nuestra salud y luego nos amargamos contra Dios. Porque creemos, hermano, que como el diablo enfermó a Job, ya creemos que todas las enfermedades las trae el diablo. Y no es así. Ahora mire entonces, primera razón, porque vemos comprometida nuestra salud. Por eso este hombre se llenó de amargura. Dice que entonces clamó a Dios y Dios lo escuchó. Pero dése cuenta, Dios estaba detrás de su enfermedad. Por eso fue que mandó al profeta a decirle, te vas a morir. Y por eso mismo, cuando el hombre clamó, cuando Ezequías clamó, viene el Señor, detiene al profeta y le dice, regrésate. ¿Por qué? Porque ya clamó. Entonces, ¿qué era lo que Dios quería? Que clamara, ¿verdad? Que suplicara. Entonces clama y suplica y lo manda, y entonces viene Isaías y dice, mira, dice el Señor, no te vas a morir, vas a vivir 15 años más. Y ahí mismo, en ese momento, a los que estaban cuidando al rey les dijo, preparen la medicina con los higos y se la ponen. Entonces mire qué tremendo, porque a veces Dios nos da años de vida, pero hay que tomarse la medicina, ¿va? ¿Por qué Dios no lo sanó de una vez?
Si iba a vivir 15 años más, mire, si iba a vivir 15 años más, ¿por qué Dios le dijo, muy bien, vas a vivir 15, pero tómate la medicina? ¿Por qué no lo sanó? ¿Por qué no hizo la obra sobrenatural de quitarle la enfermedad y que se levantara ya? La obediencia, hermano. Miren qué fácil, ¿verdad? Por eso veíamos, hermano, el viernes, ¿verdad? Entre las características o entre los requisitos, si usted quiere llamarle así, para que uno pueda, hermano, entrar dentro de ese mover, de que Dios lo pueda reiniciar, meterlo en una dimensión distinta, es precisamente que uno aprenda a obedecer. Si lo que más nos cuesta es obedecer. Todos queremos tronar los dedos, pero ninguno de nosotros quiere que le truenen los dedos. Amén. Ahora mire entonces, acompáñeme a Lamentaciones, capítulo 1. Es que mira, a veces esperamos ver un mover sobrenatural, ¿verdad? Algo así, que le dijera como fantástico, ¿verdad? Y no, dice Dios, no, tómate el ibuprofeno, un par de Tylenol, no sé, el antibiótico, lo que te dieron. Dice Lamentaciones, capítulo 1, verso 4. Dice, los caminos de Sión están de luto, porque nadie viene a las fiestas solemnes, todas sus puertas están desoladas, gimen sus sacerdotes, sus vírgenes están afligidas, ella misma está amargada. Sus adversarios se han convertido en sus amos, sus enemigos prosperan, porque el Señor la ha afligido por la multitud de sus transgresiones, sus niños han ido cautivos delante del adversario. Ahora mire, está hablando de Sión. Recuérdese que Sión, hermano, es uno de los nombres que le daban a Jerusalén. Sin embargo, me llama la atención también porque dice que usted y yo nos hemos acercado ¿a quién? Al monte de Sión, ¿verdad? A la ciudad del Dios vivo, al lugar donde está la congregación de los santos, de los justos hechos ya perfectos, todo lo que dice ahí en Hebreos. Pero lo tremendo de eso, mire esto, dice que, ¿cómo está Sión? Dice, los caminos de Sión están de luto, porque nadie viene a las fiestas solemnes. Es decir, nadie va, porque hermano, Jerusalén era el lugar de adoración. Era el lugar que Dios había establecido como cabecera, como capital de la adoración, y ahí tenían que ir todos a adorar. De hecho, también dice la Biblia, hermano, hablando un poco de escatología, dice que cuando el Señor ponga su reino sobre la tierra, oiga eso, el reino milenial, después de la tribulación y la gran tribulación, dice que todo aquel que no suba a Jerusalén una vez al año para adorar, no va a llover sobre su tierra. Entonces mire qué tremendo, porque Sión es el lugar donde usted y yo debemos de ir para adorar a Dios, para presentar nuestra adoración al Señor. Entonces quiere decir que de pronto, hermano, la amargura llega porque el pueblo no se congrega. Pero fíjese que lo interesante ahí es que el que no se debe de amargar, ¿quién es? El sacerdote, ¿verdad? El ministro. ¿Por qué? Porque toda la gente, hermano, no llegaba. Y entonces qué terrible, porque dice Sión, dice la ciudad, está de luto, dice nadie va a las fiestas solemnes, las puertas, hermano, nadie pasa por ellas, los sacerdotes gimen y claman. ¿Por qué? Porque no hay provisión dentro del templo. Ahora mire entonces lo terrible, porque uno como ministro tiene que tener cuidado también, ¿verdad? Los ministros, ¿por qué de pronto se amargan? Porque ya nadie llega, ya nadie va, nadie se congrega. Ahora oiga eso, dice entonces, ella está amargada, sus adversarios se han convertido en sus amos. Entonces mire lo terrible de esto, porque el enemigo se levanta y se empieza a enseñorear de Sión. Y al enseñorearse de Sión es cuando empiezan a surgir entonces aquellos ministros que manipulan el evangelio por dinero, que manipulan el evangelio por un montón de cuestiones. Se mete la política, hermano, dentro de la iglesia. ¿Todo por qué? Porque de pronto se amargan y se molestan. Y recuérdese qué dice Malaquías. Malaquías, ¿cuál era el reclamo del Señor? Dice, pónganme a prueba en esto. Dice, traigan los diezmos a la folia y traigan sus ofrendas, que no falte la provisión dentro de mi casa. Y entonces yo voy a reprender al devorador. Entonces mire lo terrible de eso, porque si el ministro se amarga, mire lo terrible de eso es que si el ministro se amarga, ¿qué es lo que va a trasladar desde el púlpito? Amargura. Por eso, mire, uno tiene que tener conciencia. Y mire, eso siempre,
Al menos a mí me lo recalcaban bastante, que el que lo sustenta a uno es Dios, y uno tiene que reposar en Dios, y uno tiene que esperar en Dios. Pero hermano, no puede uno esperar y confiar, hermano, en la oveja. Es al revés, la oveja está esperando y confiando en que el ministro, el pastor, hermano, haga bien su trabajo. Pero si el pastor, hermano, se amarga, dice allá, se recuerda que lo leímos en Hebreo, que ninguna raíz de amargura brotando, allá dejemos que alcance la gracia. Se envenena el de arriba y los de abajo. ¿Se imaginan una iglesia de amargados, iglesia de Cristo amargados, Sabinas Hidalgo? Terrible, ¿verdad? Por eso, mire, dice, se amargaron. ¿Por qué? Porque, hermano, ya no se congregaba, nadie llegaba. Ahora, oiga eso. Éxodo capítulo 1. ¿Sabe que el enemigo, el verso siguiente ahí en Lamentaciones, lo que estábamos leyendo, ¿por qué gana campo el enemigo? ¿Por qué el enemigo logra avanzar? 1, porque el pueblo deja de congregarse. 2, el sacerdote se amarga. Como se amarga el sacerdote y el pueblo ya no se congrega, todo el campo libre, hermano, para que el enemigo trabaje. Por eso dice, el enemigo se enseñoreó de ellos, y mire lo terrible, parte final, sus niños fueron cautivos delante del adversario. Entonces uno compromete la descendencia, compromete la simiente. Bien, entonces, ya tiene Éxodo capítulo 1, verso 13. Dice, los egipcios pues obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente. Les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Entonces, ¿qué otra cosa, hermano, nos amarga? Las imposiciones, ¿verdad? Por eso es que el pueblo, hermano, ya no aguantaba a los fariseos. El mismo Señor, hermano, le daba a los fariseos, les daba duro. ¿Por qué? Porque ellos imponían cargas, imponían trabajos al pueblo que ellos mismos no llevaban. Por eso es que el Evangelio, mire, el Evangelio es una exposición. Y esa exposición, hermano, cada uno va a tomar la decisión si le abre la puerta, si lo agarra, si lo planta en su corazón o simplemente lo desecha. Pero no puede, hermano, uno venir a imponer, ya se imagina, imponerle, hermano, a la gente todas estas cosas. No se puede. Es el Espíritu el que va a trabajar con cada uno, y el que no se deje trabajar, el Espíritu lo va a agarrar y va a hacer que se deje trabajar. ¿Por qué? Porque el que es de Dios, el que es de Cristo, hermano, o lo perfecciona o lo perfeccionan. Amén. Y si no se deja perfeccionar aquí, hermano, lo van a mandar ahí sí que lo van a desconectar un ratito, ¿verdad? Para perfeccionarlo, hermano, en otro nivel. Por ejemplo, porque hay gente, hermano, que de pronto queda en coma. Cristianos que quedan en coma, y hermano, 1 año, 2 años, 3, 5, 7 años. Y algunos solo despiertan para morirse. ¿Sabe por qué? Porque de pronto, si Dios los deja que se levanten de ahí, se van a ir al mundo. Entonces ya los dejaron desconectados, trabajaron su alma, lo perfeccionaron, lo despiertan, y hermano, y lo mandan a dormir a esperar la resurrección. Pero hermano, imagínense qué terrible. ¿Cuántos quieren así? De ninguno. Ahora mire entonces, porque dice que los egipcios los obligaron a trabajar, hermano, duramente, les amargaron la vida, los llenaron de amargura por toda la clase de trabajos, hermano, que los ponían a hacer. Entonces, fíjese, 1, las imposiciones, y 2, le voy a poner así, el gusto por lo que hacemos. Mire qué importante es tener uno un trabajo que a uno le guste hacerlo. ¿Sabe por qué? Por ejemplo, imagínese usted un carpintero al que le cae mal la madera. O imagínese usted un albañil que no le gusta ensuciarse las manos, ¿verdad? O un mecánico en el que no le gusta meterse debajo de los carros. Cuando le dicen, hey, métete abajo, le sacas el aceite, ¿qué va a hacer? A ver, otra vez, hombre, pero ¿por qué no mandan solo a mí?
Entonces, ¿sabe qué? Si no le gusta ese trabajo, busque ese otro. ¿Por qué? Porque si no, cada vez que lo manden a hacer, ¿qué le va a pasar? Se va a amargar. Cada vez que le digan, ve a hacer el pan, se va a amargar. Si no le gusta la zapatería, ¿qué está haciendo ahí? ¿Sabe qué? Cada vez que lo pongan a hacer algo, va a sentir que es una imposición. Por eso es que, mire, cuando alguien va y busca un trabajo, hermano, un para mientras, uno tiene que asegurarse de que sea para mientras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si se queda ahí, hermano, tarde o temprano se va a amargar y le va a terminar botando los dientes al jefe, porque se amargó. Por eso dice, los egipcios, hermano, los amargaron de tal manera porque les imponían y les ponían a hacer trabajo, hermano, que a ellos no les gustaba. Entonces, dentro de la iglesia, fíjese, aquí mismo dentro de la iglesia, uno tiene que buscar en qué va a servirle al Señor. Hay diferentes áreas, hay diferentes departamentos, algo podemos hacer, pero algo nos tiene que gustar. Porque el problema estaría, hermano, en que no nos guste, pero que no nos guste servir. Mire, para algo servimos, para usar una escoba, un trapo, para allá atrás en el sonido, los que graban el video, algo puede hacer uno, ¿sí? Pero si no podemos hacer nada, entonces el problema es otro. Porque el problema es entonces que no queremos servir. Amén. Mire entonces, otro día hablamos del servicio. Dice Isaías 22, verso 4. Fíjese que respecto a eso, viene la Biblia y dice, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Entonces un yugo es algo que es impuesto. Amén. Quiere decir que hay cosas entonces que Dios sí nos va a imponer. Pero oiga, Dios, por eso dice, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Hay algunas imposiciones que Dios pone, pero esas las pone Dios. Amén. Mire eso entonces. Isaías 22, verso 4. Por tanto, digo, apartad de mí la mirada, dejadme llorar amargamente, no tratéis de consolarme por la destrucción de la hija de mi pueblo, pues hay un día de pánico, servidumbre y confusión de parte del Señor, Dios de los ejércitos. En el valle de la visión, un derribar de murallas y un clamor al monte. Pero quiero leerle otra versión ahí en el verso 5. Esta es la versión, la traducción viviente. Mire cómo dice. Qué día de derrota tan aplastante, qué día de confusión y de terror enviado por el Señor de los ejércitos celestiales. Sobre el valle de la visión, las murallas de Jerusalén han sido derribadas y gritos de muerte resuenan desde las laderas de los montes. Entonces, mire, ¿qué más nos amarga? Y esto creo que sí lo vamos a entender todos, ¿verdad? Las derrotas. ¿A quién le gusta perder? A ninguno. ¿A quién le gusta ganar? A todos. Lo tremendo de esto, mire, dice, qué día de derrota tan aplastante, un día de confusión, un día de terror. Y oiga eso, dice, es enviado por el Señor. Y todo esto sucede en el valle de la visión. Esa palabra visión en hebreo es chisayón. ¿Se recuerda del chisayón? ¿Sí se acuerda del chisayón, no? ¿Cuántos se recuerdan cuando hablamos del chisayón? Bueno, mire pues, cuando hablamos, hermano, acerca de las visiones, vimos que de pronto, hermano, Dios nos permite a nosotros ver en sueños, ¿verdad? Es decir, no es algo palpable, es algo vívido. Hay de pronto, hermano, que Dios, hermano, como que nos abre los ojos y podemos ver cosas, hermano, tener una visión, como ver una pantalla. Pero el chisayón, hermano, ya es una experiencia sobrenatural. Por ejemplo, cuando dice en el libro de Job, dice que durante la noche, dice, vio un fantasma. Dicen unas versiones, otras dicen un espíritu. Entonces, mire qué terrible. Porque de pronto, hermano, nos amargamos por las derrotas, y las derrotas, oiga eso, en el contexto del verso que leímos, dice, apartad de mí la mirada, dejadme llorar amargamente, no tratéis de consolarme por la destrucción de la hija de mi pueblo,
Pues hay un día de pánico, servidumbre, confusión de parte del Señor Dios de los ejércitos en el valle de la visión o del Chisayón, ¿verdad? Un derribar de murallas y un clamor al monte. Entonces mire, ¿sabe qué es lo que amarga de pronto? Saber que vamos por un camino que nos lleva a una derrota segura, pero no nos queremos apartar. ¿Sabe que la Biblia dice, el avisado ve venir el mal y se aparta? Pero los necios, dice, se van a llevar el castigo. Entonces mire lo tremendo, porque está hablando y dice, voy a llorar, dice, déjenme llorar amargamente. ¿Por qué? Porque veo que viene confusión, que viene destrucción. Lo puedo ver, lo puedo percibir, el valle de la visión. Es decir, ¿sabe qué? Lo estaba viviendo en ese momento. Y entonces dice, viene destrucción, viene un montón de cosas. Lloro amargamente. ¿Por qué? Porque viene este día de pánico, de confusión, de servidumbre. Y todo esto viene de parte de Dios. Pero el pueblo no se apartaba de su pecado. Entonces mire, esas experiencias, cuando habla, hermano, la Biblia del Chisayón, son experiencias sobrenaturales para hacernos volver. Son experiencias, hermano, para que usted y yo, hermano, nos detengamos y nos demos la vuelta. Pero hermano, ¿sabe qué? Eso más o menos es como lo que le sucedió a Balaam. ¿Se recuerda? Va Balaam, hermano, sentado en el asna, hermano, y dice que el asna se detuvo, ya no quería seguir avanzando, y entonces Balaam le empieza a golpear, dice la Biblia, hasta que le abrieron los ojos. Y cuando le abrieron los ojos, dice que vio delante de él al ángel del Señor, con una espada en la mano. ¿Qué iba a hacer el ángel? Ahora mire lo terrible de eso, porque antes de eso, ¿quién le habló? El asna. Viene el asna y le dice, hey, ¿por qué me golpeas? No te estás... ¿Sabe qué? El asna, mire, yo me lo imagino así, ¿verdad? El asna le habían dado que decir, hey, no me pegues, burro, ¿ah? ¿No estás viendo que enfrente está el ángel del Señor, trae una espada, te quiere volar la cabeza? Y si te la vuela a ti, me la va a volar a mí también. Si el burro hubiera podido, yo creo que lo hubiera hecho, ¿por qué no te bajas y avanzas solo, verdad? A ver cómo te va. Por eso, mire, esa experiencia sobrenatural, hermano, debe haber quedado Balaam y haber dicho, ¿y a qué horas empezó a hablar este animal? Ahora lo terrible de esto es que muchas veces Dios nos habla, Dios quiere advertirnos, Dios quiere que nos detengamos, Dios quiere que nos apartemos de ese camino malo, porque, hermano, Dios no quiere que suframos derrotas. Amén. Dice la Biblia que nosotros debemos de ir de victoria en victoria, de poder en poder. Dice que debemos de ser más que vencedores en Cristo. Ese es el plan de Dios. Y la pregunta entonces es, ¿por qué somos derrotados? Y es precisamente, hermano, porque no ponemos atención. Mire esto, acompáñame, primer libro de Samuel, capítulo 4. ¿Sabe por qué somos derrotados? Mire, ¿ya lo tiene? Primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 10. Y es que mire, ese es otro tema, ¿verdad? ¿Por qué somos derrotados? Hoy es ¿por qué nos llenamos de amargura? ¿Por qué somos derrotados? Primer libro de Samuel 4, verso 10, ¿ya lo tiene? Los filisteos combatieron, pero Israel fue vencido. Y cada uno huyó a su morada. Ocurrió una gran derrota, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de infantería. Y el arca de Dios fue tomada y fueron muertos Ofni y Fineas, los dos hijos de Elí. Luego le llevan la noticia a Elí y le dicen, mira, Elí, te traemos malas noticias, tus hijos se murieron. Bueno, dijo él, se murieron. Y luego le dijeron, pero te traemos otra peor. ¿Qué pasó? El arca del pacto la secuestraron. Dice que en ese momento, hermano, se fue de espaldas y cayó, hermano, y se desnucó y se murió. Pero ¿por qué fueron derrotados? ¿Por qué vino la gran derrota? Porque en ese tiempo Elí, que era el que debería de tener la visión, dice la Biblia que ya casi no había visión en Israel. Dice que Elí ya se estaba quedando ciego. Y los hijos de Elí, hermano, dice que no sabían, hermano, cómo se debía de ejercer el sacerdocio. Entonces la pregunta es, ¿qué hizo Elí toda su vida con sus hijos? Nada.
No los enseñó, no los instruyó, no los guió, no les dijo cómo era, hermano, el oficio sacerdotal, sino que cuando ya crecieron nada más los vistió de sacerdotes, hermano, y los metió y los puso a hacer lo que ellos querían. Ahora mire lo terrible de eso, porque dice que tomaron el arca de Dios, se la llevaron, y según la profecía que Dios le había dado, hermano, a Samuel, murieron los dos hijos de Elí. Y no solo ellos, sino que también se muere Elí. Ahora, viene la derrota, ¿por qué? Por ejercer mal el sacerdocio. ¿Por qué nos derrota el enemigo? Porque ejercemos mal nuestro sacerdocio. Porque no tomamos nuestra responsabilidad sacerdotal. Porque nosotros, hermano, muchas veces, fíjese que dice Isaías, muchas veces sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Y otras veces, hermano, a las cosas malas les decimos buenas y a las cosas buenas les decimos malas. Por eso es que somos derrotados. Oiga esto, segundo libro de Samuel, segundo libro de Reyes. Capítulo 4, verso 25. Cuando lo tenga, dígame. ¿Ya lo tiene? Dice, ella fue y llegó al hombre de Dios en el monte Carmelo. Y sucedió que cuando el hombre de Dios la vio a lo lejos, dijo a Giezi su criado, he aquí, allá viene la tsunamita. Te ruego que corras ahora a su encuentro y le digas, te va bien a ti, le va bien a tu marido, le va bien al niño. Y ella respondió, bien. Cuando ella llegó al monte, al hombre de Dios, se asió de sus pies y Giezi se acercó para apartarla. Pero el hombre de Dios le dijo, déjala, porque su alma está llena de amargura y el Señor me lo ha ocultado y no me lo ha revelado. Ahora mire, ¿qué fue lo que sucedió ahí? En la historia, en el contexto, hermano, esta mujer dice que veía, hermano, que pasaba Eliseo, hermano, en sus viajes misioneros, pasaba enfrente de su casa y a veces se detenía. Y entonces viendo, hermano, que constantemente pasaba por ahí, dice que esta mujer tsunamita habló a su esposo y le dijo, mira, este hombre de Dios viene constantemente por este rumbo, ¿por qué no construimos ahí un cuartito y le ponemos una mesa, una cama, ponemos una sillita y cuando él pase por aquí, que pase descansando y luego que siga su viaje? Y entonces, como dice que ella era de pudiente, es decir, de una condición económica, hermano, pudiente, así dice la Biblia, dice que construyeron, prepararon el lugar, entonces cada vez que Eliseo con su criado pasaban por ahí, entonces tenían donde quedarse a dormir. Y entonces en una oportunidad, hermano, queriendo Eliseo, hermano, congraciarse o de pronto, hermano, querer retribuir, le preguntó que si había algo que se podía hacer por ella. Dijo ella, no. Y entonces le preguntó él a su criado, mira, ¿qué podemos hacer? Dice entonces que Giezi le dijo, mira, ellos no tienen hijos, no pueden tener hijos. Dijo, eso vamos a hacer. Y entonces le habló a él y le dijo, mira, vas a tener un hijo de aquí al tiempo de la vida, entonces al otro año cuando volvamos tú vas a tener un hijo. Y nació el niño. Tuvieron un hijo, empezó a crecer, pero de pronto un día, dice, estando con el papá en el campo, le dolió la cabeza, se cayó desmayado, y entonces viene el papá y dice, mira, llévaselo a la mamá a ver qué hace con él. Un criado se lo lleva, y dice que cuando lo llevaron, hermano, ya el niño estaba muerto. Y mire qué terrible eso, porque cuando lo llevan con la madre, dice que ella lo llevó al cuarto donde se hospedaba el profeta, lo acostó en la cama, fue con el esposo y le dice, mira, necesito que me prestes uno de los carros, voy a ir a hacer un mandado y un chofer también. ¿Y a dónde vas? No, tú no te preocupes, yo voy a ir. Mire qué buena comunicación tenían, ¿va? Dice que se fue, pero ¿a dónde iba? A buscar al profeta. Agarra entonces al niño, hermano, lo sube al asna, le dice al criado, vete con sirena puesta, no te detengas por nada, a menos que yo te lo diga, hermano. Iba, en aquel tiempo eso era rápido, ¿verdad? Entonces se lo lleva y, hermano, verso 25, llega hasta el monte. Y entonces mire qué terrible, porque yo pensé, hermano, que solo nosotros hacíamos ese tipo de cosas, pero me doy cuenta, hermano, que también desde aquellos tiempos ya acostumbraba a la gente, que le preguntaban, ¿cómo estás? Bien. ¿De verdad? Sí. ¿Todo bien? Bien. Bien tronado, bien enfermo, bien amargado, pero esa es la parte, hermano, que uno no dice.
Pero siempre que le dicen, bien, calidad. Ya, bueno, dice uno, entonces todo está bien. Ahora mire lo terrible de eso, porque fue a buscar, hermano, al siervo de Dios. Le mandan a preguntar y dice, no, todo está bien. Pero cuando ya está enfrente del profeta, dice que se tira a sus pies, hermano, lo agarra. Giezi la trata de apartar, verso 27. Y entonces le dice el profeta, no, le dice, déjala ahí. Su alma está llena de amargura. Y lo que me interesa también es lo que viene después. El Señor no me lo ha revelado. Entonces, mire, a veces la gente se amarga porque tiene problemas, porque está enfermo, porque tiene, hermano, alguna adversidad. Y se amargan, hermano, porque dicen, ay, el pastor ni viene, ni se preocupa por las ovejas. Pero, hermano, dése cuenta. Ahí está, y hermano, yo a Eliseo, yo creo que no le llego, hermano, pero ni a la plantilla del pie. Y a él no le dijo Dios qué era lo que estaba pasando. Llega la mujer, hermano, y dijo, ¿y qué pasó acá? Y todo, y esperando la luz de nada. ¿Qué pudo discernir? No, esta mujer viene amargada, pero no sé. Ahora mire lo tremendo, esta mujer, ¿qué hizo? Ella no esperó a que llegara el profeta. Si se espera que llegue el profeta, hermano, ¡ay Dios! Hubiera tenido que embalsamar al niño, hermano, para que lo encontrara el profeta todavía conservado. Ahora mire lo terrible, porque ella llega, hermano, se postra, dice que entonces él, hermano, no sabiendo qué era lo que sucedía, hasta que, hermano, le dicen, entonces, mira, se murió mi hijo, lo agarran, hermano, ora por él, el niño resucita. Pero a lo que voy es esto, ¿por qué, hermano, se llenó ella de amargura? ¿Por qué iba, hermano, su corazón lleno de amargura? Por la muerte de un ser querido. Fíjese que a veces uno se puede llenar de amargura porque, hermano, viene Dios y dice, ya, es hora de que se vaya, y se lo lleva. Y a veces, hermano, los otros no quieren, la familia no quiere, porque, hermano, ¿a quién en su sano juicio, si le preguntan, ¿quieres que se muera tu familiar? ¿Quién va a decir que sí? Ninguno. Pero llega un momento en el que Dios dice, ya, a ese suénenle la trompeta, ya es hora. Y hermano, se tiene que ir. Ahora viene esta mujer, hermano, se llena de amargura porque se le había muerto un ser querido. Ahora sabe qué es lo tremendo, que ella supo buscar el remedio. Mire, no se durmió. A veces, hermano, la gente se enferma y están esperando, hermano, que uno vaya a ver qué les pasó, hermano. Si se enfermó, ¿qué hay que hacer? ¿Sabe qué es lo más terrible? Viene uno y si uno se preocupa y dice, voy a ir a ver qué pasó. Cuando ella, ¿cómo está? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, se va uno, hermano. ¿Sabe qué es lo que dicen después? Ni discernimiento tiene. Pero mire, hermano, si hasta ese profeta, hermano, también tuvo problemas para saber qué era lo que estaba pasando. Entonces, mire, si uno va, bueno, eso es para que si en caso llega a suceder algún día, si llega y le pregunto cómo está, si tiene un problema, dígame, si no me voy a dar la vuelta y me voy a ir. Yo voy a decir, no, ¿está bien? Sí, pues está bien. Ahora mire, porque, mire este otro caso, Job capítulo 27, va a decir usted, Job no podía faltar. Job 27, verso 1. Mire, entre paréntesis, mientras usted va a Job 27, ¿sabe qué aprendí yo también con ese pasaje de la tsunamita? Que la tsunamita, cuando llegó Giezi y le preguntó, ella no le dijo a él nada, sino que abrió su corazón hasta que llegó con el ministro. Amén, llegó con el profeta. Entonces mire, a veces la gente hace al revés. Abre en su corazón con Raimundo y medio mundo, y cuando ya está enfrente del pastor, no le dicen nada. Porque qué vergüenza, y no les da vergüenza contarle a todo el mundo. Ahora mire entonces, Job 27, ¿ya lo tiene? Verso 1. Entonces Job continuó su discurso y dijo, vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el Todopoderoso, que ha amargado mi alma. Porque mientras haya vida en mí y el aliento de Dios esté en mis narices, mis labios ciertamente no hablarán injusticia, ni mi lengua proferirá engaño. Entonces, oiga, porque
Hermano, ¿cuándo dijo Job estas cosas? Fíjese que Job, hermano, las dijo frente al desastre, frente a la devastación. Mire Job cómo nos sirve para hablar de esto ahora. Mire que Job se amargó también. Dice, mi alma se ha llenado de amargura. ¿Por qué? Porque, hermanos, él estaba buscando un motivo, una razón. ¿Sabe qué? Yo me imagino que Job, hermano, de pronto tal vez pensaba y decía, bueno, si cometí algún pecado, pero qué tan terrible sería mi pecado para que me quiten todos los bienes, para que me quiten todas las casas, para que me maten a todos los hijos. ¿Qué tan terrible habrá sido mi falla para que toda esa devastación me llegara? Y se amargó. Ahora mire lo tremendo de eso, porque él en medio de su amargura, él no habló contra Dios, ni tampoco le atribuyó despropósitos. Por eso dice ahí, verso 3, mientras haya vida en mí y el aliento de Dios esté en mis narices, dice, mis labios ciertamente no hablarán injusticia. Pero no hablarán injusticia, hermano, ¿de qué? Atribuyéndole a Dios, hermano, un despropósito. Por eso es que, hermano, llega un momento en el que él dice, Jehová dio, Jehová quitó. Pero eso sí, estaba amargado, no contra Dios. ¿Sabe qué terrible es esa situación? Porque mire, Job, dice la Biblia, que era un hombre justo, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Digo yo, se llenó de amargura, pero ¿contra quién? ¿Se llenó de amargura a causa de quién? Porque él veía a la gente y decía, no, pues la gente no tiene la culpa. Veía y decía, no, pues Dios no tiene la culpa. Y decía él, se veía él, y decía, pues ¿yo qué hice? Entonces mire qué terrible es tener una amargura, hermano, allá adentro y no saber, hermano, por qué. Va a decir usted, sí, hermano, estaba amargado por todo lo que le pasó. No, la amargura de él no era por lo que le pasó. No lograba, hermano, encontrar la razón de toda esa devastación. Porque, hermano, entendiendo él, por eso al final dice él, ¿verdad? Señor, antes te oía, ahora mis ojos te ven. Es decir, Señor, antes yo no comprendía, no encontraba el sentido de todo esto. Ahora ya me doy cuenta, ahora puedo ver cuál era el propósito de todo. Pero hermano, hasta el final. Y mientras tanto, hermano, ¿qué? Se llenó de amargura. Ahora recuérdese que Job, hermano, si lo vemos humanamente, tenía todas las razones para amargarse. Porque, hermano, de ser millonario, se quedó pobre. De tener una gran familia, se quedó prácticamente solo, porque dice que la mujer hasta se fue. Claro, después volvió, ¿verdad? Cuando ya había dinero otra vez. Se quedó sin bienes. Todo el ganado, todos los animales que tenía, hermano, todos murieron. Y hermano, muchos de nosotros creo que con lo primerito que le sucedió a él ya hubiéramos estado amargados. Otros hermanos, ¿sabe qué? Después del trato creo que nos hubieran dicho tamarindos, hermano. ¿Por qué? Porque, hermano, el trato fue terrible. Ahora oiga eso, porque a veces nos amargamos, hermano, cuando nos hacen alguna injusticia, cuando algún familiar, hermano, nos hace daño, cuando alguien se pone de acuerdo con otro, hermano, para hostigarnos, porque dése cuenta que viene Job y en medio del desastre llegaron sus buenos amigos, se sentaron con él y él les dice en un momento, uno esperaría de sus amigos, les dice, alguna consolación, alguna palabra de aliento. Pero cuando ellos llegaron, el primero se sentó y hermano, tú debes de tener algún pecado. Se sienta el segundo y dice, no, algo malo hiciste. Luego el tercero habla, ustedes son unos cobardes, les dice a los otros más viejos. Yo pensé que ustedes iban a hablar, claro, pero ustedes no saben decir las cosas. Yo sí te voy a decir tus verdades, Job. Tú seguramente eres un bandido, eres un aprovechado. Y le empieza a decir. Y esos eran sus buenos amigos. ¿Por qué le digo que eran sus buenos amigos? Porque los malos ya ni se aparecieron. Esos aparecían cuando había fiesta, esos aparecían en Navidad, aparecían en Año Nuevo, pero el resto del año, hermano, nada. Ahora mire entonces, acompáñame. Salmo 106, verso 32. Ay, mire qué terrible esto, hermano, ay Dios.
A ver por qué le digo terrible. Salmo 106, verso 32. ¿Ya lo tiene? Dice, también le indignaron en las aguas de Meriba, y por causa de ellos, ¿cómo dice su Biblia ahí? ¿Por causa de quién? Por eso le digo, mire qué terrible. Ahora mire el verso que sigue. Porque hicieron que su espíritu se amargara, y él habló precipitadamente con sus labios. Mire qué terrible, porque se amarga Moisés, ¿por causa de quién? Del pueblo. Y como se amargó, dice, mire que no dice que se amargó su alma. Dice, hicieron que su espíritu se amargara, habló precipitadamente con sus labios, y Dios se enojó con él y le prohibió entrar a la tierra prometida. Ahora mire lo terrible de eso, porque dice que llegaron allá a las aguas de Meriba, fue donde fueron probados, y hermano, empezaron a hablar contra Dios, empezaron a hablar mal de Moisés, hermano, empezaron a quererse regresar para Egipto, y hermano, empezaron a hostigar de tal manera a Moisés que Moisés se llenó de amargura. Y cuando se llenó de amargura, usted conoce la historia, le dijeron, hermano, que golpeara la roca, y hermano, la primera vez era así, la segunda vez le tenía que hablar, no habló, sino que la golpeó. Le dice el Señor, por eso ya no vas a entrar. Sí, no, pero Señor, una rebajita, Señor, ¿sabes qué? Paso y me muero del otro lado. Nada. Un descuento, Señor, mira, solo así que toque la tierra y ahí me muero y ya. Nada. Vas a subir al monte, vas a ver la tierra, pero no vas a entrar. Entonces, mire, uno como ministro, uno tiene que tener cuidado de no amargarse con el pueblo. ¿Sabe por qué? Porque usted se hubiera arrebatado y yo me voy a terminar quedando. De verdad. Si usted, mire, si usted de pronto, hermano, hace que se amargue su pastor y todo el asunto, hermano, usted como quiera de Dios lo va a tratar, y el día del arrebatamiento se lo lleva. Pero, ¿y a uno como ministro qué? Señor, ¿por qué no me fui? ¿Por qué no me llevaste? Por amargado. ¡Hala, qué terrible, hermano! ¿Sabe qué estoy entendiendo yo? Que uno, hermano, como ministro no tiene que estar contento, alegre, feliz y sonriente. ¿Y usted como oveja? También usted no se debe de amargar. ¿Sabe por qué? Yo tengo que aprender a no amargarme, y usted tiene que aprender a no amargarse también. Porque si usted se amarga, dice, se priva de alcanzar la gracia de Dios. Y si se priva de alcanzar la gracia de Dios, no lo perfecciona. Y si no se perfecciona, no está listo para ser arrebatado. Y si no es arrebatado, se queda la tribulación. Está fácil, ¿verdad? Ahora mire entonces, dice que Moisés, hermano, ahí en las aguas de Meriba, donde fueron probados, dice, por causa de ellos le fue mal a Moisés. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque Moisés tuvo la oportunidad, pero la dejó ir. Va a decir usted, ¿y la oportunidad de qué? Porque cuando iban saliendo le dijo el Señor, mira, ¿sabes qué? Mejor destruyo este pueblo y te pongo a cargo de otro. Deshagámonos de todos estos y te doy otro pueblo diferente, más obediente, más dócil, más bonito. Y mire qué tremendo, porque viene Moisés y le dice, no, Señor, ¿cómo los vas a destruir? Señor, si este es el pueblo que sacaste, ¿qué van a decir las demás naciones? Que no los pudiste meter a la tierra prometida. Tu nombre, Señor, se va a ver comprometido. Y hermano, viene y dice, tiene razón, ¿verdad, Moisés? No los vamos a destruir. Y allá adelantito, lo amargaron, hermano. Y hermano, ya no entra a la tierra prometida. Por amargado uno, ¿sabe qué? Se queda fuera de la tierra prometida. Oiga eso. Acompáñeme, Colosenses 3:18. Entonces, mire, ¿por qué fue que se amargó Moisés? Por las quejas del pueblo. Por eso, mire, usted no se queje tanto. Y cuando encuentre a alguien que se esté quejando, dígale, hay otros que están peor, mejor ponte a clamar, ponte a orar. Oiga eso, Colosenses 3:18, ¿ya lo tiene? Dice, esposas, están sujetas a vuestros esposos,
como conviene en el Señor. Mira el 19. Esposos, amad a vuestras esposas. ¿Y qué dice? ¿Cómo? ¿Ásperos dice? Mire esta versión que yo tengo acá, dice: esposos, amad a vuestras esposas y no os amarguéis contra ellas. Tremendo, ¿verdad? Porque mire, no dice esposas, no se amarguen contra sus esposos, no, solo les dice sujétense, ¿verdad? Pero a los esposos, hermano, ¿por qué nos habrán dicho a nosotros? ¿Por qué el apóstol habrá escrito y nos dejó ahí, hey, no se amarguen contra sus esposas? Porque la mujer no se amarga, hermano. Pero el hombre, ¿sabe qué? Si no está la comida, ¿qué hace? Se amarga. Y si no está limpio la ropa, y se amarga. Y si no está hecho, hermano, si no está limpia la casa, y se amarga. Por eso dice ahí: esposos, amad a vuestras esposas, no os amarguéis contra ellas. Señor, pero llego y no está la comida, pero no te amargues. Señor, pero llego y no está el oficio, pero no te amargues. Claro, eso no quiere decir que las hermanas no hagan también lo que les toca, ¿verdad? Por eso dice: sujétense. Por eso mire, leí los dos, ¿verdad? Leí los dos, verso 18. Esposas, están sujetas a vuestros esposos como conviene en el Señor. Entonces el esposo dice: a las 12 quiero la comida. ¿A qué hora la tiene que hacer? A las 12, ¿ah? Mira, necesito que esté limpio el pantalón verde con rojo, aquel que parece de payaso. ¿Qué tiene que hacer? Tener listo el pantalón de payaso, ¿verdad? Si le dice: mira, necesito que por favor te levantes temprano mañana, ¿qué tiene que hacer? Levantarse temprano, ¿verdad? Pero si por alguna razón, hermano, no se levantara, amad a vuestras esposas y no os amarguéis contra ellas. Mire qué terrible, ¿verdad? Porque mira, hasta aquí íbamos bien, ¿verdad? Pero ahorita, hermano, ahí sí nos dieron así como en el hígado. ¿Por qué? Porque, hermano, mire, dice la Biblia que la relación, hermano, entre el hombre y la mujer, dice, es una figura de la relación entre Cristo y la iglesia. Dice: así como Cristo amó a la iglesia, así también los hombres, dice, amen a sus esposas. Porque, hermano, ¿cree usted que Cristo se amarga contra la iglesia? ¿Verdad que no? No se amarga contra ella. Pero la que se casa con el Señor Jesucristo, oiga, no todos los que llegan a la iglesia, no, los que se van a casar, los que van a formar parte de la esposa de Cristo, ¿usted cree que son cristianos desobedientes? Insujetos, ¿verdad que no? Por eso, mire, esa es la figura para nosotros y es lo que tenemos que entender. La esposa dice: sujétese a su esposo. Claro, el esposo no le va a pedir tampoco cosas fuera de, ¿verdad?, de orden. Necesito lavado y secado esa ropa para dentro de media hora. Hermano, pero ni de la lavadora sale en media hora, creo yo, ¿o sí? ¿Verdad que no? Pues entonces a mano. Sí, cómo no. Esposos, no os amarguéis contra vuestras esposas. Mire esto. Ruth capítulo 1, verso 13. A ver, 8. Los esposos con la esposa. ¿Por qué? De plano que debe ser por la insujeción, ¿verdad? Por eso le dicen a la mujer que se sujete. Bueno, dice Ruth, ya lo tiene, 1:13. Dice: ¿esperaríais por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejaríais vosotras de casaros por eso? No, hijas mías, porque eso es más amargo para mí que para vosotras, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Está hablando Noemí, está hablando, hermano, con sus dos nueras cuando quiere que se vayan de regreso para Moab. ¿Y de qué les está hablando? Les está hablando y le dice: miren, yo ya no tengo hijos, es más, ya no tengo esposo. Es decir, y aunque tuviera, dice, y yo tuviera hijos,
¿Se quedarían ustedes esperando a que ellos crecieran, fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse? Es decir, ¿dejarían pasar otras oportunidades para esperar a que esos hijos crecieran? Y entonces mire lo que dice después: no, hijas mías, dice, eso es más amargo para mí que para vosotras. ¿Qué era más amargo para ella que para sus nueras? El no poder tener hijos. Porque ellas tenían la oportunidad de volverse a casar, ¿sí? Pero para ella, hermano, que ya era una viejita, lo que ella está diciendo es: no, yo ya no puedo, ya estoy viejita, ya nadie se va a fijar en mí, ya no hay futuro para mí, y aun cuando alguien se fijara, yo no podría tener hijos. Es más difícil, es más amargo para mí que para ustedes, porque ustedes están jóvenes, todavía están bonitas, todavía les tiran piropos en la calle, tienen oportunidad de casarse, tener hijos. Entonces fíjese que algo que amarga, ¿qué es? No dar fruto, ¿verdad? O como dice el hermano Erasto, ¿verdad? No poder dar fruto. Porque ella quería, ella se iba a quedar sola. Ella quería, pero hermano dijo: no, ya a estas alturas, ¿quién se fija en mí? Y aunque se fijen en mí, ya no se puede, ya no puedo tener más hijos. Entonces fíjese que cuando no damos fruto, hermano, se abre la puerta para que nos amarguemos. Mire este último, que creo que se lo mencioné en la mañana, Éxodo 23:21, sé prudente delante de él, obedece su voz, no seas rebelde contra él, dicen unas versiones, aunque la palabra en el original es: no te amargues contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre. Es el ángel del Señor que iba a ir delante de Israel, y que luego Moisés intercede para que no sea el ángel solamente, sino que también vaya el Señor. Ahora mire esto, Proverbios 27, verso 6. ¿Por qué de pronto, hermano, Dios trae situaciones como lo que le sucedió a Job, y que Job, hermano, le llegó amargura a su corazón? ¿Por qué Dios de pronto permite situaciones como la tsunamita, hermano, que pierde un ser querido, se enfrenta, hermano, a la muerte y se llena de amargura? Proverbios 27, verso número 6. Cuando lo tenga, dígame. ¿Ya lo tiene? Dice: fieles son las heridas que causa el que ama, pero engañosos son los besos del que aborrece. La persona saciada desprecia el panal, pero la hambrienta, o para la hambrienta, todo lo amargo es dulce. ¿Sabe cómo es eso? Es como el enigma, hermano, de Sansón, ¿se recuerda? Del devorador salió dulzura. Y hermano, nadie entendía cómo del devorador salió dulzura. ¿Qué se trata eso? Hermano, trataron, no pudieron descifrar el enigma. ¿De qué estaba hablando él? De que el león, que era el devorador, se había muerto y que había producido un panal de miel, porque hicieron nido ahí las abejas. Ahora mire entonces lo que dice acá. Dice que la persona saciada desprecia, hermano, el panal. Entonces mire, yo entiendo algo, que de pronto cuando una persona no busca de Dios, no busca al Señor, es decir, no se esfuerza por eso, es porque de alguna manera sabe que se siente saciada. Entonces cuando usted se siente lleno, se siente saciado, aunque usted le pongan lo que le gusta, aquí que les gusta mucho, ¿cómo se llama? El caldito de toallas, ¿verdad? El menudo, siempre se me olvida, el menudo. Si usted ya comió, hermano, ya está lleno, hasta ya pasó por el postre, se tomó 2 litros de Coca-Cola, hermano, porque el pan ya no pasaba y todo, y usted dice, bueno, y de pronto le dicen, viera, se nos olvidó. ¿Qué? Ahí está la olla del menudo. ¿Quiere un menudito? ¿Y usted ya trae el pastel y la Coca-Cola aquí? ¿Qué hace usted? Ay, viera que yo no estoy, pero póngamelo para llevar. ¿Verdad? Está lleno, pero dice usted, ahorita nada más haciendo un espacio y vámonos, ¿verdad? Entonces mire qué tremendo, porque dice ahí, la persona dice que está saciada, desprecia. Pero el que está necesitado, el que está hambriento, el que está ansioso, hermano, el que está que se muere, aunque le den tamarindos, hermano, eso se come. Y sabe que lo siente así como rico, qué ricos, hermano, así, que limones, ¿verdad?
Dice, ay, una naranja quisiera, ay, no tengo naranja, pero mira, hay unos limones. Y dice, con el hambre que tengo, agarra los limones, ya trae los labios para adentro, pero ¿qué siente él? Dice, qué ricos están, qué deliciosos, y usted por dentro. Dice usted, este está loco. No está loco, lo que pasa es que está hambriento, está necesitado. Entonces, mire, por eso dice, fieles son las heridas del que ama. Entonces, todo lo que Dios hace en nuestra vida, todos los tratos que Dios trae, todo aquello que Dios permite que suceda, es porque nos ama. Amén. Y si Él, hermano, de pronto permite que haya una herida, o Él mismo, hermano, provoca una herida, Él mismo la va a sanar. Si de pronto Él provoca, hermano, una devastación, o permite que llegue una devastación, Él mismo lo va a arreglar. Por eso viene Job, hermano, en algún momento, en todo el trato, viene Él y dice, aunque me mate, yo en Él espero. ¿Sabe qué dijo él? Bueno, ya aquí lo único que queda es que me muera. Y si me llegara a morir, aún así no voy a hablar en contra de Dios. Yo me voy a quedar esperando a ver qué Dios va a hacer. Por eso, mire, dice, déjeme ver, no, ya se me acabó el tiempo. Ya voy para arriba. Oiga eso, la persona saciada desprecia el panal, pero para la hambrienta, aún lo amargo es dulce. Cuando uno ama al Señor, dice la Escritura, todas las cosas, todas ayudan para bien. Hermano, aún las cosas, y si es la muerte, aún la muerte. Dice, si amamos a Dios, aún eso nos ayuda para bien. Todo es para bien. Cierra tus ojos en esta tarde. Que ninguna raíz de amargura brotando nos impida alcanzar la gracia. Y la gracia que Dios ha preparado este año para nosotros es podernos dar la oportunidad de volver a empezar, de reiniciar otra vez, de regresar al principio, volver a pasar por donde fuimos vencidos, pero ahora vamos a salir venciendo. Donde tal vez no pudimos nosotros avanzar, ahora vamos a avanzar. Donde caímos, ahora vamos a pasar fortalecidos. Porque Dios quiere que nosotros vayamos de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria, para que seamos esa iglesia más que vencedora. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu misericordia, Señor, por tu bondad. Porque, Señor, en medio, Señor, de todo lo que nosotros vivimos, en medio de cada situación, Señor, de nuestra vida, en medio de cada trato tuyo y en medio aún, Señor, de aquellas cosas, Señor, que tú permites, Señor, que el diablo haga en nuestras vidas, Señor, bajo tu mandato, bajo tu autorización. En medio de todo eso sabemos, Señor, que hay un plan, Señor, de parte tuya. Sabemos, Señor, que no es para que nosotros seamos destruidos, no es para que nosotros, Señor, de pronto suframos sin ningún propósito, sino que tu palabra dice, Señor, que tú siempre tienes preparado algo nuevo para nosotros y que las heridas, Señor, que son provocadas, Señor, bajo tu mano, Señor, bajo tu cuidado, esas heridas son fieles porque son heridas, Señor, por amor. Son heridas que nos van a ayudar, Señor, a crecer, a desarrollar. Son heridas que nos van a permitir, Señor, encontrarnos contigo de una manera distinta, poder entrar en nuevas dimensiones, Señor, en el trato contigo. En el nombre de Jesús, venimos en esta hora, Señor, suplicando y rogando que nos ayude, Señor. Si de pronto ha llegado la amargura, Señor, a nuestra alma, a nuestro corazón,